Si llegas a ver esta chinche en tu casa, es el momento de salir corriendo, de hablarle al exterminador y asegurar que no haya picado a nadie. Y así como la ves de pequeña, es responsable de una de las enfermedades más importantes en México y en muchos países de Latinoamérica. Y no es por asustarte, pero esta chinche entra a tu casa en la noche y te da un beso. Literal. ¿Qué? Y te estoy hablando de la famosísima enfermedad de Chagas. Que de una vez te digo, esto no es nada nuevo, hace décadas se conoce la enfermedad de Chagas, pero el día 14 de abril es el día que se conmemora para hacer conciencia sobre esta enfermedad. Porque el problema no está en que te pique ahorita la chinche y mañana te pueda dar una gripe o algo así, sino que es algo lo cual en muchos años, ahorita más adelante del video lo vamos a hablar, nos vamos a dar cuenta de los estragos de la enfermedad de Chagas. Y eso es lo más importante. Soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy todo sobre la enfermedad de Chagas. Nada más antes de iniciar el video me gustaría recordarte que aquí abajo está el botón de suscripción. Si te gusta este video o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que dejes tu me gusta. Y si esto consideras que es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Y aquí abajo en los comentarios dime cómo le dicen a esta chinche donde tú vives, porque según yo es chinche besucona, pero sé que tiene diferentes nombres. La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria crónica causada por el Trypanosoma cruzi. Se propone que actualmente hay 75 millones de personas con riesgo de la infección y esta puede afectar principalmente al corazón, el sistema digestivo, el sistema nervioso e incluso puede ser potencialmente mortal si es que no se trata a tiempo. El nombre de este animalito es la Trypanosomiasis americana, también conocida como la chinche besucona, que seguramente te vas a preguntar, bueno, ¿y cómo es que me da un beso una chinche? Créeme, de eso vamos a hablar después, pero es muy importante que identifiques a este animalito de aquí. Perfectamente claro y entendido. El por qué es tan importante recalcar el tema de Latinoamérica cuando hablamos de la enfermedad de Chagas es porque es una de las principales zonas donde vamos a encontrar esta chinche y es la principal zona donde vamos a encontrar este parásito. De aquí la importancia de recalcar que sí, necesitamos saber si en nuestra casa no existen estas chinches. Al ser una enfermedad endémica en Latinoamérica, especialmente en las zonas rurales del Centro y Sudamérica, se estima que más de 6 millones de personas están infectadas en el mundo. Y aunque la transmisión más frecuente es a través de la chinche, existen otros riesgos. Otra de las maneras por las cuales se puede transmitir esto es por los alimentos, principalmente los contaminados con heces u orina de esta chinche. Ahora, esto también se puede transmitir a través de madre a hijo durante el embarazo y sobre todo a nivel de transfusiones de sangre o trasplantes de órganos. Por eso es que hay tantos requisitos para ver ese tema de enfermedad de Chagas. Pero bueno, si te preguntas el por qué se le llama besucona, asusta, pero es bastante interesante. Sustos que dan gusto. Este animalito se va a mover más durante la noche y va a ir buscando los lugares que sean más cálidos. Principalmente, pues por lógica podemos decir, tu cama. Comúnmente una persona cuando está haciendo algo de calor, pues no se tapa todo el cuerpo, pero supongamos que tú eres de los que con una sábana ligerita te tapas por completo porque te gusta dormir así, pues lo único que está descubierto es tu cabeza. No encuentro a alguien que se duerma con la cabeza tapada. No lo sé, tú dime. Es ahí en donde la chinche va a llegar a picar, ya que al final del día este animalito vive de succionar sangre. Y el por qué se le llama besucona es porque comúnmente va a picar en las zonas de los labios, puede que también afecte en las mejillas y en algunas ocasiones puede llegar a los ojos o a la nariz. Pero es por eso, porque llegó y te dio un besito, que también te puede traspasar un parásito, pero te dio un besito. ¿Qué rayos es esto? Es la calabaza, bésame y bailaré. Si la besas, bailará. Algo que es bastante importante es que no por el hecho de que te pique ya tienes enfermedad de Chagas, sino que una vez te pica va a dejar un agujero en tu cuerpo, pero mientras la chinche está comiendo va a soltar también heces fecales. En las heces de esa chinche es donde se va a encontrar el parásito y va a entrar a tu cuerpo a través del agujerito que hizo la chinche. Por eso te dije, está bastante interesante, pero también asusta. Este animalito se va a encontrar principalmente en lo que son las grietas de las casas, en los tejados. Y bueno, dentro de las recomendaciones están que si tienes alguna grieta en tu casa, pues la tapes, pero ya son otras cosas. Entonces, ya te asusté con lo que es la chinche, ya la conoces, ya sabes que se llama Trypanosomiasis americana. ¿El para qué cosa de quién? Pero entonces, ¿qué es la enfermedad de Chagas? ¿Qué causa el Trypanosoma cruzi? Para hablar de esto tenemos que hablar de dos fases, la aguda y la crónica. La fase aguda puede durar desde semanas a meses, pero comúnmente se va a presentar de 7 a 10 días tras la infección. Algo que es demasiado común, pero que por lo mismo puede ser complicado, es el tema de que la gran mayoría de los pacientes pueden ser completamente asintomáticos. A lo mucho van a notar que tienen algo como una ronchita que les puede dar poquita comezón cerca del labio, cerca de los cachetes, en demás cosas, pero nada más.
Y eso es malo. ¡Demonios! Pero cuando llegan a presentar síntomas, puede llegar a presentar fiebre, malestar general y un aumento del hígado, al igual de los ganglios inflamados. E incluso aquí vienen dos cosas que son del libro, son preciosas, en donde primero está el signo de romaña, lo cual es que una inflamación del párpado donde te picó la chinche, y pues bueno, es bastante característico. O sea, si tú llegas a ver esto, eso es Chagas hasta no demostrar lo contrario. Y lo otro que también es bastante bonito, pero lo recalco, es raro de ver, el chagoma. El chagoma es como si fuera un tipo tiro al blanco, precioso. Y pues ahí está, e igual, si ves esto, es Chagas hasta no decir lo contrario. Pero ¿por qué te digo que es tan importante esto? Porque tanto la fiebre, el malestar general, el aumento del tamaño del hígado, como el signo de romaña o el chagoma, no son tan frecuentes. O sea, si los llegas a ver, es motivo para pensar en que puedes hablar de enfermedad de Chagas. Pero no en todos los casos lo vas a llegar a presentar. ¿Cómo nosotros podemos entonces como médicos decir a quién le hacemos prueba, a quién le hacemos diagnóstico, por qué tenemos que hacerles un diagnóstico? Es a través de la zona endémica. Si llegan a ver este animalito por la zona en la que tú te encuentras, es posible que ya tengas a lo mejor algún piquete y sobre todo que puedas o no presentar la infección. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora sí viene lo chido. Ya que después aparece la fase crónica, la cual puede presentarse después de unos meses hasta incluso años o décadas después de la infección. Principalmente la fase crónica se puede llegar a presentar del primero al segundo mes después de la infección. Pero aquí entra una de las partes más difíciles de la enfermedad de Chagas. Cuando nosotros vemos una fase aguda, estamos hablando de que, ok, ese parásito lo podemos ver en sangre, así que nada más es laboratorio, parásito, tratamiento y se acabó. Porque bueno, lo voy a decir más adelante, pero la enfermedad de Chagas es 100% curable. En la fase crónica ya no es así. El parásito ya no se va a encontrar en la sangre, se va a encontrar en tus órganos. Esto es malo, muy malo. Esto es porque el Trypanosoma cruzi se va a llegar a ocultar en tu corazón o en el sistema digestivo. De lo mismo, del 60 al 70% de los pacientes en fase crónica van a aparecer asintomáticos y solo del 20 al 30% pueden desarrollar alguna enfermedad cardíaca, digestiva o neurológica. Y el por qué te dije que es tan importante el tema de que la enfermedad no nos va a afectar hoy, nos va a afectar hasta dentro de 10 años, es porque dentro de la primera a la tercera década después de la infección, 1/3 de los pacientes van a tener alguna enfermedad cardíaca relacionada a Chagas y 1 de cada 10 pacientes va a tener alguna enfermedad a nivel del sistema digestivo o neurológico relacionada a la enfermedad de Chagas. Por eso es eso. No vamos a ver los estragos hoy, los vamos a ver dentro de 10 años. Y eso es bien peligroso. Ya que cuando hablamos de los problemas cardíacos por la enfermedad de Chagas, hablamos de algo conocido como la miocardiopatía dilatada, la insuficiencia cardíaca congestiva, puede incluso un tromboembolismo y uno de los más peligrosos, arritmias. Algo que es bastante característico de la enfermedad de Chagas es eso, la cardiopatía dilatada. Tu corazón se hizo más grande, lo cual va a dificultar el paso de sangre, va a hacer muchas complicaciones y bueno, es algo lo cual quizás se pueda controlar más sencillo, pero no es tan sencillo de todos modos. Pero lo que realmente nos da un hincapié son las arritmias. Porque esas arritmias que se desencadenan pueden llegar a ser letales y dentro de todo eso se tiene que hacer un tratamiento. Es frecuente que incluso pacientes que tuvieran alguna enfermedad cardíaca por enfermedad de Chagas también incluso lleguen a necesitar el tema del marcapasos, porque esa arritmia es una de esas arritmias fulminantes de la nada porque sí. Tengo miedo, tengo miedo. A nivel digestivo podemos encontrar aumento del colon y aumento del esófago conocido como el megacolon y el megaesófago. Y a nivel neurológico, aunque es menos frecuente, podemos encontrar demencias o accidentes cerebrovascular. Ahora, el diagnóstico es algo curioso porque volvemos a lo mismo, es asintomático en la mayoría de las veces. ¿Cómo te vas a dar cuenta? E incluso depende de la fase. Tú ya sabes que si vives en zona endémica o llegas a ver esa chinche o fuiste de viaje a una zona endémica y algo como que te da comezón cerca del labio o en los brazos o demás que puede aparecer una picadura de chinche, tienes que hacerte la detección temprana. Porque recuerda, en la fase aguda podemos ver el parásito en la sangre y es la manera más sencilla, es esto, medicamento, se acabó. Pero en la fase crónica es donde ya tenemos que hacer las pruebas de serología. Para esto hay diferentes pruebas, pero la que se le da más hincapié y más efectividad y todo lo relacionado es el test de ELISA. ¿Por qué necesitamos hacer la serología? Porque como nosotros no podemos ver el parásito en sangre, tenemos que ver marcadores que nos digan si tiene o no tiene el parásito y con eso poder hacer las correcciones necesarias para evitar las complicaciones. Ahora, la enfermedad de Chagas es algo lo cual es 100% curable si se detecta al inicio, pero el daño que se hizo no es reversible. ¿Qué?
¿Cómo que no? El problema está en que si el parásito ya hizo algún daño a nivel cardíaco, neurológico o digestivo, podemos evitar que eso progrese a otra cosa, pero no podemos revertir el daño que ya causó en la gran mayoría de ocasiones. El tratamiento es a través de antiparasitarios, como el benznidazol o el nifurtimox, pero estos no son tratamientos como normales de que en 14 días, 7 días, no, o sea, son tratamientos bastante largos. En el caso del benznidazol, es un tratamiento hasta por 60 días. Y en el caso del otro, el Nifur, es a través de 60, 90 días. Así que sí, son tratamientos ridículamente largos, pero son por eso, porque Trypanosoma cruzi así lo amerita. Y seguramente aquí me dirás, oye, pero si yo vivo en zona endémica, pero no tengo síntomas, no me da comezón nada, no he visto la chinche en mi casa, no he estado en contacto, ¿necesito yo algún tratamiento? La respuesta sería que no. Incluso actualmente no existe algún tipo de vacuna contra el Trypanosoma cruzi. Pero tampoco está condicionado el tratamiento profiláctico. O sea, no porque estés en zona endémica vas a tener que tomar los medicamentos. Para poder dar medicamento necesitamos las pruebas serológicas para confirmar la infección. Y solo si la persona está infectada se va a evaluar si requiere el tratamiento. Las personas que sí deben recibir tratamiento antiparasitario son personas en fase aguda, sintomática o no. Esto sería que vieran en su casa la chinche, que alguien en su casa tuviera la enfermedad o relacionados. Los niños, adolescentes y adultos jóvenes en fase crónica que no tengan daño evidente también van a requerir antiparasitario. Las mujeres en edad fértil o antes de embarazarse y las personas con infección congénita confirmada, al igual de pacientes inmunocomprometidos como pacientes que viven con VIH o algunos que tengan trasplantes. Y por eso hay tantas campañas en donde se habla de la enfermedad de Chagas, porque es algo lo cual, créeme, afecta a millones de personas, pero el problema está en eso. Nosotros no podemos darte medicamento si no tienes síntomas o tú no puedes acudir con nosotros si es que no hay algo que te diga tienes que ir al médico para revisar que no tengas Chagas. Entonces, ¿cuál sería la medida de prevención? Chequeo anual. ¡Hurra! Aunque también hay algunos estados y países que te invitan a que te vayas a realizar la serología para conocer si tienes o no Chagas, pero bueno, al final pues, la decisión es completamente tuya si vas o no vas, en donde yo te diría, si vives en zona endémica, sí ve. Y si no sabes si donde tú vives es zona endémica, literal googlea zona endémica de Chagas. Ahí, si tu estado está en esa zona, por favor, veas tu chequeo anual y hazte la serología contra el Chagas. Y si te preguntas qué puedes hacer tú para evitar que la chinche pueda llegar a contagiarse del parásito, pues son las típicas medidas de prevención. La guía nos recomienda todo lo que son insecticidas de larga duración, todo lo relacionado, que si en tu casa tienes alguna grieta en tu pared o un techo el cual está un poquito inestable, intentes arreglarlo con la intención de que la chinche no pueda vivir ahí y sobre todo estar pendiente de qué es lo que nos rodea tanto en el jardín como en casa. Bueno, además de eso también, no sé si ubican esas pequeñas como telas mosqueteras para cama, están recomendados en pacientes que viven en zona endémica, no solo para el Zika, dengue, chikungunya, sino también para Chagas. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo. Espero que te des cuenta que la enfermedad de Chagas es algo bastante importante. Por lo que te decía al inicio, no va a afectar el día de hoy. Va a afectar de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años. Y lo importante es poder tener el tratamiento a tiempo para evitar las complicaciones de esta enfermedad y que pueda dañar tu calidad de vida. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto a la enfermedad de Chagas, por favor, acude con tu médico. Y bueno, si ves la chinche en tu casa, pues es el momento de hablarle al exterminador.